Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos al acto de presentación del libro ¿Qué hacer con la diáspora venezolana?, cuyo autor es el reconocido sociólogo, el doctor Tomás Páez. Mi nombre es Michel Pinar y tengo el placer de ser su moderador el día de hoy. En esta obra se plantea una nueva perspectiva de análisis de la creciente diáspora venezolana, especialmente el repensar de la diáspora como el capital humano activo más importante que dispone cualquier país. Y por ello debemos considerar a la diáspora venezolana como la mejor riqueza de Venezuela, más aún que sus riquezas minerales o sus paisajes que dejan a visitantes maravillados. Son más de 9 millones de venezolanos, de diversas edades, profesiones y estratos sociales, que se han visto obligados a emigrar por avión, barco y hasta caminando por todo un continente, cruzando ríos, selvas y los Andes. Esta es, sin ninguna duda, la evidencia más contundente del fracaso de la llamada Revolución Bolivariana y del socialismo del siglo XXI. Venezuela pasó de ser un país con fallas, pero democrático y de oportunidades, receptor de varias oleadas de migrantes no necesariamente acaudalados, ni profesionales, pero ciertamente trabajadores, huyendo de conflictos y dictaduras para buscar un mejor futuro en la tierra de gracia, a un país con la mayor migración humana de la era contemporánea a nivel mundial. De allí que nos interesa analizar el día de hoy, desde la sede del Inter-American Institute for Democracy, el valor y la oportunidad que representa la diversa diáspora venezolana, no solamente para un eventual renacimiento de Venezuela como un país próspero en democracia, sino también para los países de acogida donde tantos migrantes se han asentado y han echado raíces profundas, formando familias, creando empresas, pagando impuestos y contribuyendo dentro de sus nuevas comunidades, pero todavía conectados a través de las arepas, celebrando o sufriendo por la vinotinto e inclusive con alguna parte de su corazón todavía anclada en Venezuela. El American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro, cuyo objetivo es defender y expandir la democracia, la libertad y los derechos humanos en el continente americano. Está integrado por hombres y mujeres de diversas nacionalidades, profesiones, ideologías, creencias y visiones del mundo. Sin embargo, a sus miembros los une el convencimiento de que la libertad es la piedra angular del progreso humano y están dispuestos a colaborar en su defensa y en su ampliación de la mano de los sistemas democráticos. En este acto de presentación del libro ¿Qué hacer con la diáspora venezolana?, facilita nuestro análisis de la mayor migración humana del mundo, con más de 9 millones de personas, a buscar un futuro en otras latitudes, sin haber Venezuela experimentado un desastre natural como Haití o una guerra civil como Siria. El programa de hoy contará con la participación de diversas personalidades distinguidas de la comunidad. Primeramente, las palabras de bienvenida de la mano del reverendo Marco Antonio Ramos, miembro del Instituto, seguidas de una presentación por parte del doctor Vladimiro Mujica, presidente de la ONG Ven América. Luego vendrán comentarios sobre la obra en sí misma, a cargo de la doctora Vilma Petrash, académica, internacionalista y profesora universitaria en el Miami Dade College. Le sigue el doctor José Manuel Serna, economista, profesor universitario, investigador académico y consultor empresarial. Seguido del doctor Ricardo Israel, abogado, académico, antiguo candidato presidencial en Chile y actual miembro de la junta directiva de este instituto. Y finaliza la directora Beatriz Rangel, internacionalista, consultora consolidada y actual miembro de la junta de este instituto. Para concluir el evento del día de hoy, cerrará este acto el propio doctor Páez, el autor de la obra, compartiendo sus reflexiones y las razones que los llevó a escribir este libro. El autor en sí contará con unos 15 minutos para hacer su presentación, mientras los comentaristas dispondrán de unos 7 minutos cada uno.
Faltando un minuto, se les recordará que el tiempo de su intervención estará próximo a agotarse. Ahora le pido al reverendo Marco Antonio Ramos que inicie nuestro programa con sus palabras de bienvenida. El doctor Ramos es un historiador y teólogo de origen cubano, nacido en Colón, Matanzas, y ha sido la más reciente adición del directorio del instituto. Es un clérigo protestante que se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur en el condado de Miami-Dade, Florida. Además, el reverendo Ramos es fideicomisario del Baptist Health South Florida e investigador asociado senior en el Instituto de Estudios Cubanos con sede en Miami. Bienvenido, doctor Ramos. Amigos todos, o debía decir amigas todas y amigos todos. Una vez más me toca dar la bienvenida y es un trabajo fácil y agradable cuando se trata de tan buenos comentaristas y vamos a decir tan excelentes miembros de la concurrencia. Es para mí un placer cooperar ya hace algún tiempo con el instituto y el instituto abre sus puertas siempre a los que quieren participar de alguna manera en sus actividades. La bienvenida es una bienvenida que la hago con entusiasmo, porque he visto incluso algunos amigos que conozco desde épocas muy remotas, como un joven venezolano que conocí, creo que fue en la época del ilustre americano, de Guzmán Blanco más o menos, pero hacía tiempo que no lo veía, yo creo que desde la época de Juan Vicente o algo de eso, pero aquí está conmigo. Perdón. La pregunta, perdón, un poco de catarro, ¿qué hacemos con la diáspora? Nos la estamos haciendo los cubanos hace mucho tiempo. Y no hemos tenido la oportunidad de tener un libro como este, que por lo menos es tan importante que señala un camino. Y digo por lo menos porque hay muchas otras cosas, pero entre estas, que pudiera parecer la más sencilla, es la más complicada. ¿Qué hacemos con la diáspora? Y nosotros los cubanos, porque ustedes se darán cuenta que yo soy cubano, es mi manera de hablar. Nosotros los cubanos hemos intentado tantas cosas y entre los logros que hemos tenido, hemos ido acumulando también fracasos. Yo admiro a la comunidad venezolana. La comunidad venezolana llegó hace relativamente poco tiempo y se ha abierto paso en medio de todas las dificultades creadas tal vez por el ambiente actual de cuestiones de inmigración, emigración, etcétera, pero sobre todo la dificultad que representa proceder de una nación gloriosa en la historia de América y del mundo, pero que está sometida a una dictadura que a veces nos resulta tan difícil entender, una dictadura tan lamentable. Pero en medio de todo, tenemos la oportunidad hoy de exaltar el trabajo de un gran académico. Y aunque he sido identificado como reverendo, bueno, que así nos llaman a los ministros religiosos, mi vida ha sido dedicada a la cátedra, además del trabajo de la iglesia. Y puedo decir que el valor académico de ese libro es extraordinario. Es escrito por un académico de valor, de gran valor. Yo creo que el doctor Báez nos está regalando algo de su gran conocimiento y esto es un detalle que debe ser exaltado, ¿no? Está regalándonos su conocimiento para que los que no somos venezolanos y especialmente los venezolanos puedan aprovechar las lecciones que deja en este material que ahora tenemos en nuestras manos, el libro ¿Qué hacemos con la diáspora? Una pregunta que él contesta en gran parte de sus implicaciones. Hermanos venezolanos, hermanas venezolanas, hermanos venezolanos,
nosotros podemos darles algunas ideas, nosotros los cubanos, pero nosotros hemos cometido muchos errores. Y precisamente estos errores, no te pongas bravo conmigo, se ven claramente cuando nos damos cuenta que hemos logrado muchas cosas y no hemos logrado lo más importante. Es decir, tenemos un secretario de Estado de los Estados Unidos, hemos tenido 3 o 4 senadores, el club más exclusivo del mundo, el Senado de Estados Unidos, un buen número, una docena de congresistas, ni se sabe cuántos comisionados municipales, alcaldes, todo lo demás. Hemos dado grandes empresarios, hemos traído, porque vino de Cuba precisamente el material humano de mayor valor en cuestiones empresariales y en la economía del país y todo lo demás. Y a pesar de eso, no nos hemos podido integrar en la forma que una comunidad emigrada debe integrarse. Por eso agradezco que el doctor Báez, con su erudición y su facilidad de comunicarse, haya compartido con nosotros ideas que son específicamente, directamente para la gran comunidad venezolana, que ya ha sido presentada como realmente es una gigantesca comunidad de millones y millones de personas a través del planeta. Nosotros los cubanos, que somos unos cuantos millones comparados con los muchos más millones de venezolanos emigrados, no nos hemos podido coordinar, no tenemos eso de gobernanza, no tenemos eso de... hemos esparcido nuestros esfuerzos y en medio de los logros hemos fracasado en muchos aspectos. Y luego eso es parte de la experiencia humana. Siempre combinamos logros y fracasos. Gracias, doctor Báez, por acercarnos a su conocimiento, por acercarnos a su experiencia, por acercarnos a su visión, que es una visión muy apropiada para este momento. Este momento de la humanidad, un momento que, si vamos a usar lo que decía un maestro mío cuando yo estaba en el bachillerato, un momento confuso, profuso y difuso en el cual vivimos hoy, pero que debemos aprovechar las oportunidades, y entre las oportunidades que han venido, se han acercado a nosotros, y yo lo agradezco muchísimo al instituto, pero sobre todo al doctor Báez, las oportunidades de aprender. Aprendamos de este libro, leamos con cuidado este libro, no es un libro que usted puede leerlo una sola vez. Decía mi maestro, el doctor Israel, que hay libros que hay que leerlos varias veces. Precisamente los más valiosos son los que necesitan más lectura, más cuidado. Este libro no es un libro para leerlo así, ya lo leí. Qué bueno que leí el libro. No, es para estudiarlo, para estudiarlo. Y así es que le doy la bienvenida al libro y le doy la bienvenida a ustedes, porque ustedes son estudiosos. Lo demuestran con estar con nosotros, con participar, con su interés. Y ¿qué puedo decir para terminar? Sino, ¡viva Venezuela! Gracias al doctor Ramos por sus palabras de bienvenida. Continuando con la presentación del libro ¿Qué hacer con la diáspora venezolana?, cuyo autor es el doctor Tomás Páez, vamos a invitar ahora al doctor Vladimiro Mujica a dar la presentación de esta obra. El doctor Mujica es un destacado científico y académico venezolano, experto en física y química cuántica y teórica, con una prolífica carrera en la investigación de sistemas cuánticos aplicados a la nanotecnología y biología molecular. Actualmente es profesor titular de Arizona State University, influyente analista político y cultural, reconocido por sus escritos, artículos y conferencias sobre la crisis venezolana y su relación con la ciencia, educación y la sociedad. Es también líder en diversas organizaciones de la diáspora venezolana y recientemente fue elegido como miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Bienvenido, doctor Mujica. ¿Se oye ahí? ¿Sí? Ok.
Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a nombre de Benamérica y también de otras organizaciones en las cuales yo formo parte, el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, pero sobre todo Benamérica que está detrás de la organización de este evento. Quiero agradecer al Inter-American Institute for Democracy, que se ha convertido, bueno, ya desde hace años, en una sede muy importante para eventos que tienen que ver con la democracia y libertad en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Es decir, es realmente una casa para este tipo de actividades y lo queremos reconocer de manera pública. Lo segundo que quiero decir es que el autor de este libro, Tomás Páez, ya me dijeron que en Cuba a veces se dice Báez en vez de Páez, pero el Tomás Páez. Yo conozco a Tomás desde que estudiamos juntos en el Liceo Carlos Zulet, en Caracas. Estudiamos juntos todo bachillerato. Y después en la Universidad Central, él en Sociología, yo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. En decenas de cosas, después pasando por el movimiento al socialismo, en París, cuando empezamos a conversar junto con Chipilo Pulido en París, todas estas cosas que tienen que ver con las cosas que luego él tomó y las desarrolló de manera muy, muy importante. Solamente quería mencionar que cuando estábamos en el liceo no pertenecíamos a la misma pandilla. De hecho, éramos de pandillas adversarias. Pero ahora estamos en la misma pandilla. Así que saludos, Tomás, y felicitaciones por este importante logro. Nosotros ya hemos tenido varias conversaciones con Tomás desde otras organizaciones. Así que yo confieso que me leí el libro en diagonal, no de manera enjundiosa como se lo leyó Vilma, a quien tenemos acá, pero sí. Entonces lo primero que quiero destacar es el concepto que aparece en repetidas oportunidades en el libro de los venezolanos en Venezuela y los venezolanos en la diáspora. No lo dice quizás de esa misma forma, pero con un solo país. Nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo que tenemos que pensar de la diáspora y los venezolanos en Venezuela como un solo pueblo. Y esto Tomás lo rescata de manera puesto en otro lenguaje. Entonces Tomás se llama esto el país global. Y el país global son los venezolanos en Venezuela y los venezolanos en todos los otros países de acogida. Que alguna gente ha querido llamar el Estado, bueno, depende de si se les cree al régimen de Maduro el Estado 23 o Estado 24, pero es mucho más complicado que eso porque los venezolanos en la diáspora no conforman un Estado como tal, porque no están sujetos a las mismas reglamentaciones ni a los mismos entornos culturales, históricos y locales. Pero la analogía también vale, pero la idea de país global o de un solo pueblo, ambas me parece que son muy importantes. Luego está el tema que Tomás pone como título de su libro, Estrategias de Gobernanza para un País Global. Y entonces el tema de las estrategias de gobernanza, allí hay todo un universo de cosas que tienen que ver con lo que se pase con la diáspora. Hay un punto que yo quiero destacar, está en el libro, pero quizás no de la misma manera en que yo lo voy a mencionar, que tiene que ver con el activismo ciudadano, la parte de participación política de la diáspora. Es verdad, como afirma Tomás, Tomás mencionó en una reunión que tuvimos 1.300 organizaciones de venezolanos en el mundo. Y entonces el comentar que muchas de esas organizaciones, no solamente que no tienen nada que ver con el activismo político ciudadano, sino que lo descartan porque parte del financiamiento viene de organizaciones que pareciera que no aceptaran que se mencionara esto en las actividades de esas organizaciones. Nosotros desde hace muchos años nos hemos opuesto a esa concepción y hemos sostenido que si bien en la Declaración Universal de Derechos Humanos no aparece explícitamente la palabra democracia, sí aparecen derechos políticos. Si la democracia no es un derecho humano en ese contexto, pero el ejercicio político sí que lo es, y el ejercicio ciudadano también lo es. Entonces nosotros hemos insistido muchas veces en que cuando se habla de derechos humanos se tiene que tener en cuenta la actividad política ciudadana de la gente, porque eso es también un derecho humano. Entonces
separación entre organizaciones que se ocupan solamente de aporte, digamos que tiene que ver con aporte humanitario, actividades de soporte humanitario, no deben ser separadas de las otras organizaciones porque se comete un error importante en eso. También hemos insistido en que, y esto vale especialmente para lo que está pasando en los Estados Unidos, no voy a entrar en toda la complejidad del tema, pero es inevitable pasearse por el hecho de que muchos venezolanos, cuando salen de Venezuela, piensan que su vida en Venezuela terminó. Y esto no solamente que es un error en términos de tu actividad vital, como ser humano, o al menos hasta donde yo lo puedo calificar un error porque es una decisión personal, sino que repercute en la forma en que esos venezolanos se organizan en los países de acogida. Y en el caso específico de los Estados Unidos, la organización de los venezolanos en los Estados Unidos tuvo muchos inconvenientes al comienzo. Hay esencialmente dos oleadas, la que llegó antes de esta oleada de 600.000, que están en buena parte atendidos por el TPS, y los que estaban antes, son dos universos completamente distintos. Y hay un estudio muy importante, una encuesta que nos llegó a través de Vilma Petrach, que es de Eduardo Gamarra, y entonces allí se hace un estudio, pues una encuesta sobre la primera oleada de venezolanos, y es impactante la diferencia que hay en percepciones sobre el mundo político y sobre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer en relación a Venezuela. Entonces, eso es un punto muy importante. Luego, Tomás llama gobernanza para un país global. Nosotros queremos insistir, y así le hemos insistido al liderazgo político actual encarnado en Edmundo González Gutiérrez y María Corina Machado, en que nosotros queremos ir más allá. La diáspora tiene que participar en la refundación, y participar en la refundación no es necesario que todos regresen a Venezuela, pero es muy importante que todos se involucren en lo que pasa en Venezuela. Y que se entienda además de manera clara y perentoria, y me voy a apoyar en lo que señaló el doctor Marco Antonio Ramos, en el sentido de que nosotros tenemos que tomar como ejemplo a la diáspora cubana, ciertamente, y tratar de conseguir participación en los Estados Unidos, en los órganos del Congreso y en otros órganos de la administración pública, ciertamente. Y también tenemos que aprender de los errores. Y nosotros, bueno, no sé si jocosamente, orgullosamente o lo que fuera, cuando se nos preguntaba hace 20 años más o menos sobre cuál era la semejanza entre Cuba y Venezuela, mucha gente decía, no, pero es que eso no puede pasar en Venezuela. No solamente que ha pasado en Venezuela, sino que se ha agravado en Venezuela mucho más allá, en cierta manera, de lo que ocurrió en Cuba, porque Venezuela juega un papel estratégico geopolítico que Cuba nunca tuvo. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos. Ahora tenemos algunos ejemplos muy contados de venezolanos que se han involucrado en la actividad política en los Estados Unidos, pero eso tiene que seguir. Pero no solamente tiene que seguir en involucrarse en la actividad política, y nuevamente tomo el discurso que se mencionó antes, sino que es indispensable que nosotros entendamos y lo manifestemos en la práctica, en actividad ciudadana, política, organizada, que el origen de todos estos males que estamos señalando es el régimen chavista y luego de Maduro. Nosotros tenemos que reconocer de manera muy profunda que en el vértice de todos estos conflictos está ese gobierno. Entonces, es imposible que nosotros simplemente hagamos otras cosas y nos olvidemos de que la tarea perentoria, última, superior, definitiva, es provocar una transición en Venezuela. Y provocar una transición en Venezuela, yo creo que no voy a insistir aquí mucho, requiere del apoyo de la comunidad internacional, pero no es cualquier apoyo. Es el apoyo para transformar esa solidaridad con la democracia venezolana en una amenaza creíble para el régimen de Maduro. De manera tal que Maduro entienda que es necesario provocar una transición y que no termine en un conflicto bélico, porque ninguno de nosotros quiere una guerra en Venezuela, pero que tampoco puede seguir en que ellos manejan el país como si fueran los dueños del país y que pretenden que todos les hagan pleitesía y que todos les rindan obediencia. Entonces, bueno, ahí tenemos un conflicto muy difícil de armonizar, el pensar en las democracias occidentales, y no digo solamente el caso de los Estados Unidos, porque no es solamente el caso de los Estados Unidos, a pesar de que es primariamente el caso de los Estados Unidos, es también Europa y otros países, en apoyarnos
pero que a su vez la creación de una amenaza creíble para el régimen supone otro tipo de actividades, más que declaraciones y más que apoyo humanitario, a pesar de que agradecemos el apoyo humanitario y agradecemos la solidaridad en los países de acogida. Debo terminar ya, ¿verdad? Estoy en el tiempo. Ok. Bueno, es que como no me dijeron nada y tú dijiste que nos iban a avisar, o sí me avisaron, ¿no? Mira, solamente termino con lo siguiente. El tema de la diáspora y el entender que, como lo señala Tomás, que todas las actividades que hace la diáspora, no es que nosotros tenemos que empezar a hacer actividades por la diáspora, pero está claro que darle esa vocería que se nos ha negado al menos en 2 oportunidades recientes, en todo lo que tuvo que ver con la elección del presidente González Urrutia, supone que esa diáspora se incorpore en territorios que hasta ahora hemos transitado poco, y que esa transición, en el caso de Venezuela, requiere que nosotros entendamos que no somos víctimas exclusivas en términos históricos de la xenofobia. Nosotros mismos fuimos xenofóbicos, como lo ha dicho Adrúbal Aguiar. Nosotros mismos, a pesar de que nos duele admitirlo hoy, nosotros mismos fuimos xenofóbicos contra los colombianos. Fuimos xenofóbicos contra los haitianos. Fuimos xenofóbicos contra los ecuatorianos. Entonces, si nosotros no tenemos un acto de contrición, es muy difícil que a nosotros nos crean simplemente porque nos afecta hoy a nosotros que la xenofobia nos agrede. Por supuesto que nos agrede. Pero nosotros tenemos que entender que la xenofobia es una respuesta cultivada políticamente, cultivada socialmente, cultivada a veces religiosamente, para sorpresa de muchos, cuando uno ve cómo se proceden ciertos... No voy a entrar en ningún detalle. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos ese acto de contrición, la diáspora puede ayudar mucho más. Y no solamente sentirse la única agredida de toda la historia del planeta, porque no lo es, no lo somos. Gracias. Y saludos, Tomás. Gracias, doctor Mujica. Ahorita vamos a dar inicio al ciclo de comentarios sobre el libro. Nuestra primera comentarista es la doctora Vilma Petrasch. La doctora Petrasch es una académica venezolana estadounidense con una destacada trayectoria en el ámbito de los estudios internacionales, con una extensa carrera como profesora e investigadora en Venezuela, habiendo fundado la maestría en Asuntos Internacionales y Globales dentro de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Petrasch se ha desempeñado también como productora de programas de análisis y opinión en canales hispanos en el sur de la Florida como América TV y Mega TV. Recientemente ha continuado su trabajo en el área académica, desempeñándose como profesora en diversas universidades en la Florida, incluyendo en su posición actual como profesora asistente de Ciencias Políticas en el Miami-Dade College. Bienvenida, doctora Petrasch. Bueno, primero quisiera dar las gracias a todos. Se escucha, ¿verdad? Creo que es importante que se escuche, sobre todo para los que están presentes acá. Quiero agradecer al Instituto, por supuesto, Interamericano por la Democracia por organizar esta presentación, a todos los presentes, entre ellos gente muy querida como mi Panchito. Fuimos productores de televisión juntos, él sabe. Carolina, una persona que tiene un centro maravilloso llamado Macondo, que es un centro de encuentro de identidad, que yo aprecio muchísimo. Por supuesto, todas las caras conocidas. Rogelio, gracias por estar aquí. Mi querido Alexis. Y por supuesto, todos los que estamos presentes el día de hoy, incluyendo mi presidente Vladimiro Mujica. Y por supuesto, unas gracias muy especiales. Mi agradecimiento a Tomás por invitarme a comentar su obra. Y a José Serna, que además es de una insistencia impresionante. Le agradezco que me haya hecho no solamente hacer este esfuerzo, sino estar presente, porque tuve que adelantar mi clase en la universidad, y ustedes saben que para los profesores los estudiantes son prioridad. Pero bueno, el libro de Tomás, él me invitó a comentar su obra, ¿Qué hacemos con la diáspora? Estrategia de gobernanza para un país global, y yo considero que es un texto indispensable para entender el proceso e impacto de la diáspora en el mundo, la diáspora venezolana. Para mí, su lectura ofrece una hoja de ruta rigurosa que trasciende el lamento y propone un cambio de paradigma.
en el sentido kuhniano del término. Y los que conocen a Thomas Kuhn, que por cierto tiene el mismo nombre de Tomás, saben a qué me refiero. Tomás nos compele a deconstruir la noción de la diáspora, más allá de la noción de pérdida, la tradicional fuga de cerebros, para reconceptualizarla como el más formidable activo estratégico de la nación venezolana. El núcleo de su propuesta es un cambio de paradigma porque nos obliga a repensar la categoría misma de Venezuela como Estado-nación, y aquí se me sale lo de internacionalista. En este contexto, Venezuela ya no puede ser concebida como un país confinado a un territorio geográfico, sino como un país global, como bien decía Vladimiro, como lo dice el título del libro, una red humana desterritorializada cuyo potencial reside en sus más de 9 millones de ciudadanos en el exterior, más los 21 millones que tenemos adentro. La diáspora en esta concepción pasa a ser vista como una vasta reserva de capital humano, social y financiero que debe ser estrategizada para que su impacto como activo de desarrollo y crecimiento económico en los países receptores se expanda y profundice. Pero la gobernanza que Tomás plantea es también una forma de estadismo, no, óigase bien, estadismo, no estatismo, postnacional, que busca diseñar estrategias para conectar este inmenso potencial con el país de origen, no solo a través de remesas, sino mediante la transferencia de conocimiento, la inversión y la participación activa en la reconstrucción de la institucionalidad democrática que mencionaba muy bien Vladimiro. Su visión nos devuelve, por tanto, la agencia, el contento de agencia, de actor activo y la esperanza, transformando la tragedia de la separación, el refugio y la migración en una oportunidad. No obstante, siempre hay un pero, la materialización de este paradigma que reconceptualiza acertadamente a la diáspora venezolana como activo y oportunidad depende de una condición sine qua non: la estabilidad y seguridad jurídica de sus componentes, es decir, de las personas en los países receptores. Y es aquí donde la luminosa visión que nos ofrece Tomás se topa con la compleja y precaria realidad que vive hoy una parte significativa de la diáspora venezolana en Estados Unidos. En efecto, la incertidumbre y el temor son el día a día para cientos de miles de venezolanos, y no estoy hablando solamente, obviamente esto es un fenómeno mayor, pero lo estamos sufriendo directamente, incluso con nuestras familias, con nuestros amigos, cuyo estatus legal es temporal y precario. Beneficiarios del TPS y del parol humanitario enfrentan ya no solo la amenaza, sino la realidad de que cambios en las políticas migratorias muy bruscos los estén dejando sin estatus y en situación de indefensión jurídica. Una encuesta reciente de la Universidad Internacional de Florida, de la cual fue autor nuestro amigo y el catedrático muy reconocido Eduardo Gamarra, documenta el altísimo costo psicosocial de esta situación. Existe un sentimiento de frustración ante decisiones políticas que afectan a quienes han invertido tiempo, esfuerzo y recursos siguiendo las reglas. Sabemos que hay gente mala, pero la mayoría somos buenos. El resultado para muchos es una profunda ansiedad y estrés y un nivel de incertidumbre que mina el bienestar y por tanto el potencial individual y colectivo de nuestra diáspora. Esta vulnerabilidad se acentúa por la heterogeneidad sociopolítica de la diáspora en Estados Unidos. Lo mencionaba Vladimiro previamente. Como refleja la mencionada encuesta en FIU, no existe un frente unido. Bueno, eso pasa en general con todas las diásporas. Por el contrario, hay profundas divisiones políticas, ideológicas y opiniones encontradas sobre políticas migratorias que son claves, evidentemente. Sobre todo entre los miembros más establecidos de la diáspora con estatus de residentes o naturalizados, que han visto con malestar, recelo y desconfianza a los que han llegado en flujos migratorios más recientes, los darienitos, como me corrigió Alexis, los darienitos, así como existen los marielitos, nuestros darienitos. Esta fragmentación convierte a la diáspora venezolana en un objetivo susceptible y vulnerable en escenarios políticos de alta polarización, donde la inmigración en general ha dejado de ser vista como un activo humano esencial para ser en cambio estigmatizada e incluso criminalizada, en general, como carga, pérdida y peligro para la estabilidad y seguridad internas. Quisiera concluir reiterando que la obra de Tomás Páez, mi amigo, el sociólogo Tomás Páez, nos ofrece el mapa y el destino. Una Venezuela global, pero nacionalmente reconstruible, gracias al inmenso potencial y talento de su diáspora. No obstante, el camino hacia ese futuro está sembrado de incertidumbre
Y esa honda incertidumbre que enfrentan los venezolanos con estatus migratorio precario o en riesgo no es solo un conjunto de dramas personales, que los hay. Representa el sabotaje sistémico de ese activo estratégico que Tomás tan lúcidamente identifica. No se puede esperar que un capital humano florezca si vive atemorizado de ser deportado al país que lo persiguió, empobreció drásticamente y que sobre todo lo dejó sin su derecho a la democracia. Por tanto, una de las principales estrategias de la diáspora en Estados Unidos debe ser la búsqueda de su seguridad jurídica y la defensa de sus derechos humanos fundamentales dentro y fuera de Venezuela, mientras continúa trabajando sin descanso por el fin superior, restaurar desde sus cimientos la democracia en Venezuela. Y es imperativo que esa búsqueda sea también un llamado a superar la estigmatización que se nos ha impuesto para volver a ser vistos como lo que somos. Un gran aporte cultural y económico, pregúntenle a los que comemos tequeños, arepas, a la parte cultural que se vive en Miami, donde los venezolanos somos un gran aporte, y económico. Váyanse al Doral, váyanse a Westonzuela, váyanse a muchos lugares de donde la presencia se siente para este país que hasta hace muy poco tiempo nos acogió y protegió. El trato que recibe una comunidad inmigrante es en última instancia un barómetro de la salud de la democracia que la acoge. Sobre la base de la certidumbre y el respeto a la dignidad humana, podrá florecer el inmenso potencial que la visión de Tomás nos ha permitido finalmente comprender en profundidad a través de su riguroso trabajo investigativo. Existe, de hecho, el índice PAES, reconocido internacionalmente, sobre el tema de la inmigración. Gracias, Tomás. Gracias a Tomás vemos con mayor claridad el camino. Ahora nos toca a nosotros, como diáspora, reencontrarnos humanamente, buscar puntos en común y forjar alianzas y redes transversales con otras comunidades inmigrantes que enfrenten desafíos similares pacíficamente, para trabajar con más vigor que nunca por el gran objetivo sanador y reconstructor de la Venezuela democrática que la mayoría anhelamos. Bueno, gracias por su atención. Gracias, doctora Petrasch. Vamos a escuchar ahora el comentario del doctor José Manuel Serna, economista de la Universidad Central de Venezuela, UCB, con maestría en Ciencia de Planificación Económica y doctorado en Estudios del Desarrollo en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la propia universidad. Profesor universitario con más de 50 años de experiencia en la academia y investigador académico en el London School of Economics and Political Science en Inglaterra. El doctor Serna es también consultor, instructor y coach en finanzas, planificación, presupuesto público y empresarial, centrándose en la evaluación de proyectos, valoración de empresas en marcha, organización y planificación estratégica, negociación y mercadeo. Es miembro de Ojo con Eso TV, Ven América e Irvine Corporation. Bienvenido, doctor Serna. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Primero que todo, mi agradecimiento no es solamente como invitado, que tuve que serlo en este rol, sino como promotor y como, no sé si llamarlo empleado, pero bueno, yo trabajo con Tomás Páez y un día me llama y me mete en América y otro día me llama y me dice, vamos a presentar el libro en Miami y si ustedes no lo saben, algunos de ustedes sí lo saben, producir un evento es más difícil que el carrizo, es bien difícil. Entonces, bueno, muy agradecido, contento, satisfecho y espero que Tomás me aumente, no el sueldo, pero por lo menos el reconocimiento. Y para continuar con esta aventura, me voy a permitir leer en el teléfono, algo que está como de moda, ¿verdad? La primera cosa que debo decir es que la diasporología está apareciendo como una ciencia, ¿verdad? Y en esa ciencia creo que los latinoamericanos vamos a tener posibilidades de ser tutores de tesis y todo. Luego nos reúne también dos motivos muy importantes que nos han sacado de nuestros países, que es la lucha por la libertad y la democracia. Eso nos reúne hoy aquí.
y nos reúne un valor máximo de toda la latinoamericanidad y la hispanoamericanidad, que es la amistad. La palabra más importante del diccionario latino es amistad. Para escribir esto, que es que lo publico todos los días, es el editorial del canal en el que trabajo dedicado a la diáspora. Me inspiré en una canción muy antigua que cantábamos en la escuela. Se llama Un canto de amistad. Decía así: un canto de amistad, no lo voy a cantar completo, además no soy cantante, se salvan de esa, de buena vencidad en todo el continente americano. Así comenzaba el himno de las Américas que nos tocó entonar en ciertas fechas patrias en las escuelas de la época de la dictadura de Pérez Jiménez, mal sepultado por infortunios y resentimientos caudillistas. Un canto de amistad, es decir, un ladito junto a amigos, un canto, seguimos buscando en este 2025 en cualquier parte de las Américas y el mundo. Los venezolanos e hispanoamericanos que ambulamos y deambulamos por todas partes, buscando dónde llegar y establecernos para seguir. Continuar laburando, currando, working, chambeando, trabajando y buscando los cobres. George, tú sabes lo de buscar los cobres, tú eres maracucho. Vivir y ganarse la vida es la primera razón al llegar de este viaje que el destino nos impone y las esperanzas motivan e inspiran. Junto a ella, el logro de la libertad que debemos respirar. Estamos despertando lentamente y creando un nuevo discurso, una narrativa que nos ayude a cambiar y a caminar en nuevas ciudades, comunidades y países, más seguros, prósperos y habitables, y rescatar sobre la marcha a Venezuela. Marchas, redes, observatorios, acuerdos y más, Tomás. Algo y mucho andamos creando todos. La estrategia es continuar y recuperar vías y maneras del quehacer, las costumbres y las condiciones de calidad de vida y derechos que nos tocan y nos pertenecen. Ante tu libro Pregunta, estamos haciendo gerundios y forjando instituciones. En sus páginas hay un itinerario vivo, una bitácora y una agenda abierta. Palpita la proximidad de lejanía de Andrés Eloy Blanco y nos desafía a seguir por sobre las piedras y por sobre las tumbas de Goethe, emulando poemas y construyendo ciudadanía. Gracias, Tomás, por tu empeño y el fabuloso libro tuyo y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que hace historia redescubriendo la nueva geografía de Venezuela con más de 9 millones de embajadores tenaces y civilistas. Gracias, Beatriz, Carlos, Michelle, Marco Antonio Ramos, Ricardo Israel, por hospedar generosamente este evento en el Fortín del Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias, Vladimiro, por todo lo que nos apoya y nos estimula Benamérica y su gran equipo. Gracias, José Antonio Lares, por tu incansable periodismo y tu vigilia democrática y libertaria en nuestra trinchera de Ojo con Eso. Ese es nuestro canal, es una cuña. Gracias a todos los hermanos y nuevos paisanos de Diasporzuela o de la Nueva Venecia. Vladimiro siempre me dice que es muy feo el nombre de Diasporzuela y yo quedé como picado. Hay que ponerle un nombre a ese estado nuevo que somos los 9 millones y se me ocurre que puede ser Nueva Venecia. Yo busqué en italiano cómo se podía decir Gran Venecia, pero no encontré sino una palabra que es canalazo o es el gran canal. Lo puse ayer en el editorial y aquí se me olvidó. Búsquenlo. Esa podría ser el nombre del nuevo canalazo, que tiene mucho que ver con canales, ¿no? Pero es factible, viable y alcanzable e imprescindible con la unión y la fe del inderrotable bravo pueblo que canta en todos los cantos del planeta. Hasta el final, salud. ¿Me tomaron el tiempo? ¿No? Sí. No me pasé. No. Gracias. Estuvo temprano. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Serna. Continuando con la presentación del libro ¿Qué hacer con la diáspora venezolana?, vamos a solicitar al doctor Ricardo Israel que presente su comentario a continuación.
El doctor Israel es miembro de la Junta Directiva de nuestro instituto y presidente del Fondo Editorial Francisco de Miranda dentro del mismo. Fue candidato a la presidencia de Chile y es un destacado académico cuya experiencia comprende las universidades de Chile, Essex y Barcelona, España. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. En Venezuela, el chavismo ha generado una catástrofe humanitaria con millones de personas. Un fenómeno que se expresa desde hace tiempo en nombres intercambiables que figuran en la Biblia, como exilio, diáspora y destierra, todos aludiendo a lo mismo: la separación voluntaria o forzosa de una persona de su tierra natal debido a motivos, entre otros, políticos, económicos o de supervivencia. En la Biblia el exilio fue equivalente al cautiverio de Babilonia, mientras que la dispersión que generan los romanos al reprimir la revuelta siglos después y destruir el segundo templo judío la llaman diáspora. Tragedia que en el caso venezolano se califica también de destierro, cuando el exilio ha sido forzoso, cuando es una verdadera expulsión tan fuerte que en el caso griego Sócrates prefirió la muerte mediante la ingesta de veneno que sufrir el ostracismo. En el libro que hoy se presenta, Tomás Páez prefiere la palabra diáspora para titularlo y llamativo es su contenido, partiendo por el hecho que es una verdadera transcripción de una profunda investigación que se refiere a las estrategias de gobernanza para un país global, en el sentido de transformar en positivo el sufrimiento de los migrantes, es decir, una fuerza tanto para los países receptores como también para los protagonistas. Esa es la idea central, una vuelta de mano de la historia donde Venezuela acogió a inmigrantes del siglo XX, incluyendo a chilenos que huían de una dictadura. Ahora la oportunidad de otros países de aprovechar los talentos de quienes abandonan un país destruido, que de país de inmigrantes se convirtió en país de migrantes. El libro no es solo el fenómeno migratorio detrás del exilio venezolano, sino también una propuesta para aprovechar su potencial. En palabras del autor, comillas, concebimos la migración como un fenómeno beneficioso para todos, tanto para el migrante como para las comunidades de acogida y origen. Y a continuación agrega, un fenómeno social que expresa la circulación del capital humano como consecuencia de la terrible crisis humanitaria en Venezuela. Creo que este libro es también un aporte en otro sentido, y a esto le quiero dedicar el resto de mi tiempo. El libro es también una contribución a la coyuntura actual que vive Venezuela. La represión que se vive hoy en Venezuela me recuerda que la noche nunca es más oscura que hasta poco antes del amanecer. Y Venezuela ya vive un periodo de transición a la democracia, ya que el único elemento en común que se encuentra entre las distintas tradiciones es que se inician cuando se le pierde el miedo a las dictaduras. ¿Qué más sabemos de las transiciones? Que no todas son iguales, que más tarde o temprano habrá una aceptación por parte del régimen que todavía está en la negociación, en la negación. Y una palabra que nos gusta, negociación. Y que para enseñarlas se las divide en rupturistas, negociadas e institucionalizadas. Existen, por cierto, preguntas sin respuesta, pero lo fundamental ya ocurrió, que Maduro fue derrotado en las urnas y en las calles. Lo sabemos nosotros, lo sabe el mundo, lo sabe el régimen. Se vive una transición a la venezolana, con una particularidad. Hay un dúo, María Corina Machado como lideresa, Edmundo González como presidente electo. Falta unir a dos elementos para permitir un futuro de gobernanza y gobernabilidad. Falta que se encuentren los dos elementos que desde la República Romana se asocian con el poder. Por un lado, la autoritas, es decir, la legitimidad que permite gobernar, la que el chavismo no va a poder recuperar nunca. Y el otro, la potestas,
es decir, la capacidad de hacerse obedecer, de la cual los demócratas todavía carecen, agravada por dos hechos: que más que sufrir un régimen político, hay un cartel de delincuencia organizada en Caracas, y también es un régimen dependiente y controlado desde La Habana. Entonces, ¿de dónde surge la importancia que le veo al tema de este libro, la importancia actual hoy? Que para el éxito de la transición, democracia y derechos humanos, como aquí se ha dicho, son características diferenciadoras. Y en la victoria del 28 de julio, no me cabe la menor duda que uno de los elementos claves fue el deseo de las familias, dentro y fuera de Venezuela, de volver a reunirse. Elemento central para la razón, pero también para la imprescindible emoción. Eso fue importante para la movilización popular, como también para la pérdida del miedo. Creo que en condiciones de terrible represión, las características emocionales y racionales de este tema son importantísimas para mantener la movilización y presión sobre la dictadura, en condiciones que son difíciles, además por fracasos anteriores, para la mantención de la confianza con traiciones y opositores funcionales que trabajan para el régimen. Hoy, igual que para ganar el 28 de julio, se necesita que la gente se manifieste contra la dictadura. Y esa masividad se puede lograr tanto con la gente saliendo a la calle o quedándose en la casa sin salir, para demostrar cuán solo está la tiranía, ya que se cumple el mismo efecto. Valentía que se demostró también al no acudir a votar en las falsas elecciones convocadas para el Esequibo. Este libro ayuda también en otro sentido. Hay transiciones que fracasan por desilusiones de quienes confiaron en ella. De ahí la importancia de actuar con seriedad, sin crear falsas ilusiones, para la cual se necesita preparación y conocimientos, además de tener como guía a la ética y a los principios, todo de lo cual es un ejemplo el libro. Se necesita madurez, y un tema donde no basta con los deseos y ganas es precisamente el caso de millones de venezolanos, a quienes se les debe ofrecer la posibilidad de regresar a casa, pero para ello no basta con voluntad. El 28 de julio los venezolanos ya eligieron su gobierno. Este tiene la legitimidad para actuar como tal. Y en el tema del retorno de quienes salieron, se necesita la mayor seriedad que abunda en estas páginas. Que desde ya se trabaje en el tema del retorno, no solo para quienes tienen nostalgia o les fue mal, sino aquellos sobre los cuales también ha escrito Tomás Páez. Es decir, quienes triunfaron, no solo ellos, sino que hicieron una nueva vida en nuevos países. Ellos, quienes superaron enormes dificultades, tienen un lugar y mucho pueden aportarle a Venezuela con lo aprendido. En ese sentido, desde ya, quienes fueron electos debieran trabajar en conjunto con los países democráticos en crear las condiciones para que aquellos venezolanos que lo desean vuelvan a aportar como protagonistas. Y quienes, como en mi caso, pasamos por la experiencia de un exitoso proceso de retorno a la democracia, vemos en este libro una ayuda, un aporte en un tema de esta relevancia. Muchas gracias. Gracias, doctor Israel. Ahora invitamos a nuestra directora Beatrice Rangel para cerrar la ronda de comentarios sobre el libro titulado ¿Qué hacer con la diáspora venezolana? La directora Rangel es una internacionalista graduada de la Universidad Central de Venezuela con maestrías de las universidades de Boston y Harvard en los Estados Unidos. Es fundadora del AMLA Consulting Group y miembro del prestigioso Council on Foreign Relations, al igual que de la Junta Directiva de nuestro instituto y presidente de su Comité de Relaciones Internacionales. Bienvenida, directora Rangel. Gracias, Michelle, por esa generosa presentación. Buenas tardes. Agradezco al Inter-American Institute for Democracy esta invitación a comentar en la presentación de un libro que a mi modo de ver seguramente va a ser historia.
porque pocas veces contamos los conglomerados de cultura iberoamericana con una fotografía tan exhaustiva de un grupo humano transhumante y originario de nuestra región. El libro ¿Qué hacemos con la diáspora? Es un compendio estadístico y sociológico de los venezolanos que emprendieron el camino de la fuga de una nación que les vio nacer y que ha sido secuestrada por unos maleantes y por tanto les viene negando la libertad desde hace más de un cuarto de siglo. Pero sobre todas las cosas, el libro acuña la noción de lo que realmente Venezuela es. Venezuela hoy en día es un país global, porque en todas las latitudes de la tierra hay un venezolano en este momento. Yo los he visto en Bangladesh, los he visto en la región del Golfo, los he visto en el norte de África. Siempre se acerca cuando uno da una conferencia un venezolano y le dice, yo tengo aquí tanto tiempo, me vine con mis padres o me vine con Naciones Unidas, pero siempre hay un venezolano. Y yo mantengo que mientras haya personas que se desayunen con arepa y coman tequeños como snack, ahí está Venezuela. Entonces, en este libro podemos captar la magnitud de esa hemorragia silenciosa y letal para el desarrollo de las naciones, que es la fuga de cerebros, pero también podemos intuir las contribuciones de esos cerebros al país de refugio y al país de origen en su nueva y trashumante condición. Y desde luego que experimentamos una suerte de tristeza, que además es esperanza, al saber que muchos de estos cerebros no van a retornar jamás a Venezuela. El libro, desde luego, es una espectacular base para la formulación de políticas de atracción de talento hacia un posible esfuerzo de reconstrucción del país una vez que el país se pueda liberar del secuestro. Y esa rica y variada oleada de seres humanos que emprendieron la ruta a ultramar pueden ponerse de acuerdo en una estrategia común para sacar al país de su postración, al tiempo que fortalecen su presencia en todos los rincones de la tierra. Porque esto es una calle de ida y vuelta. En la medida en que los venezolanos contribuyen con el país de origen, en esa misma medida van a poder contribuir mejor con el rescate de Venezuela. Entonces, y porque le van a abrir oportunidades que el país no tenía y que la gente que está luchando en Venezuela no avisora. Terminado de leer el libro, mi mente vuela hacia otras latitudes, donde oleadas de la población ha emigrado por razones políticas o de carestía económica para constituirse en un pedestal del desarrollo de sus naciones de origen. Y creo que nos haría buena falta crear conductos de comunicación con esas diásporas exitosas que hoy han logrado colocar en el Reino Unido un primer ministro y en China penetrar el Consejo de Planificación Económica, cosa que es prácticamente imposible. Con el retrato exacto de Tomás Páez, creo que podemos y debemos mirarnos en otros espejos para extraer de ellos los pilares de las estrategias exitosas de apoyo a la nación que nos dio origen a todos nosotros. Y aun cuando existen 6 diásporas exitosas en el mundo, yo me voy a concentrar en las 3 más exitosas, porque creo que esos pueden constituirse en nuestros modelos a imitar. Estos son la diáspora india, la diáspora china y, por supuesto, la diáspora del pueblo judío. Desde luego que la más exitosa en términos de net worth y de penetración de los centros de poder del mundo es la tercera. Sin embargo, la primera, la de la India, ya ha logrado colocarse en el pedestal más alto del poder en un país que tiene muchísimo impacto sobre la política y sobre la diplomacia mundial, que es el Reino Unido. Entonces, la diáspora más exitosa del mundo en este momento, medido en dólares, es la diáspora india, que gira 100.000 millones de dólares anualmente en remesas nada más. Aquí no se incluye el dinero que envían para inversiones en pequeños y medianos negocios
a personas que no necesariamente son sus familiares. Entonces, si sumáramos todo eso, podríamos con certeza afirmar que la diáspora india contribuye en 250.000 millones de dólares al desarrollo de su país de origen. Desde luego que esto se debe a que es muy numerosa, pero lo interesante de esta cifra no es tanto el volumen, sino el direccionamiento, porque aún las remesas, el 45% de las remesas se destinan a la educación y entrenamiento de sus familiares. Hay los cursos a distancia para dominar todas las formas de expresión en el Internet son financiados por la diáspora india, de manera que no haya en su país, ellos se han puesto como una meta que para el próximo siglo no haya ningún analfabeta digital, y se han abocado en ello, y 45% de las remesas están destinadas a la educación digital de su pueblo. Eso incluye, por ejemplo, cursos para que dominen el Office de Microsoft, que es uno de los instrumentos para poder triunfar en el mundo digital. Otro aspecto interesante es la transferencia de habilidades. Numerosos miembros de la diáspora india, y eso lo han organizado muy bien, ocupan sus vacaciones de verano en transferir habilidades tecnológicas a grupos de emprendedores en la India. La diáspora india es uno de los inversores extranjeros más constantes y está enfocado solo en tecnologías de punta. Finalmente, la diáspora india es un formidable factor de apoyo a las campañas políticas de sus miembros en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y en esto, la verdad que los venezolanos tenemos que aprender. Esa cosa de que aquí nos agarramos y la causa de Venezuela o se la vendemos a los republicanos o a los demócratas es un disparate gigantesco. Los indios han vendido la causa de la India como una causa nacional. Y la apoyan los Tories, lo apoya el Partido Laborista, lo apoya todo el mundo en Inglaterra. Y cuando uno de ellos, de la diáspora, sube en cualquiera de los partidos, la diáspora completa concurre a apoyarlo para que logren, independientemente si ellos son de un partido o de otro, pero lo apoyan. Y así fue como tuvimos a Sunni ahorita de primer ministro de Inglaterra, de un partido como el Partido Conservador. Entonces, eso lo teníamos que aprender por venezolanos, porque eso sí es verdad que no lo sabemos hacer y lo hacemos muy mal. Entonces, la otra diáspora a la que me quiero referir es a la diáspora china. La diáspora china no manda remesas, pero ellos se han concentrado en inversión y en comercio. Los chinos ultramar, especialmente en el sudeste asiático, han impulsado la inversión en China continental, particularmente desde la reforma de la década de 1980. Y la diáspora china no envía remesas, pero sí abre rutas comerciales a los pequeños y medianos comerciantes de China. Hacen transferencia de tecnología y conocimientos porque científicos e ingenieros chinos estadounidenses han apoyado la innovación y la colaboración académica en su país, del país de origen de sus padres, de algunos hijos de sus abuelos. Y tienen una influencia cultural y política porque han logrado desempeñar un papel en la construcción de eso que se llama poder blando. Y redes comerciales globales, por ejemplo, han sido claves en llevar a los países donde ellos tienen fuerza política, de la iniciativa que tuvo China de la nueva ruta de la seda, conocida como Belt and Road. Y eso ha beneficiado a muchísimos países. Yo creo que eso es una de las avenidas a explorar por los venezolanos. ¿Por qué les digo eso? Porque, miren, las inversiones en infraestructura son políticamente neutrales. Por un puente que yo construya, por ahí van a pasar comunistas, socialdemócratas, conservadores, liberales, todo el mundo. Los puentes no tienen ideología política, pero los puentes sí sirven para transportar bienes y servicios que son vitales para la obtención de divisas y para el desarrollo del comercio.
Y si ustedes tienen alguna duda de que la capacidad de transformación del comercio, piensen un momentico, 5 minutos en Venecia, piensen 2 minutos más en Alejandría y piensen 3 minutos más en Boston, para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta de la capacidad transformadora del comercio. Entonces, esto que están haciendo los chinos, ¿qué están haciendo? Están sacando infraestructura para los países donde viven, donde está esta diáspora fuerte, que son países en desarrollo, y al propio tiempo están moldeando las actitudes políticas de la clase media china, porque por lo general esta diáspora vive en países donde hay muchísima más libertad de la que puede haber en el país de origen de sus padres o de sus abuelos. La tercera, por supuesto, es la diáspora judía. Yo tuve, Dios me dio la bendición de conocer 3 primeros ministros israelitas. La señora Menachem Begin, la señora Meir y Isaac Rabin. Y me impresionaron los 3 por una sola cosa, independientemente de que de su lucha, como había su visión de Israel, de todo, que era que a pesar de las increíbles diferencias políticas que había entre Menachem Begin, la señora Meir y Isaac Rabin, los 3 tenían como objetivo fundamental y principal de su vida y su acción política el fortalecimiento del Estado de Israel. Y eso no había discusión alguna. Entonces, hay que aprender eso, porque esa diáspora ha tenido el éxito que ha tenido por eso, porque lo primero que ellos piensan es cómo fortalezco yo al Estado de Israel, no importa en qué posición estoy. Los venezolanos, ahí también tenemos mucho que aprender. Y por supuesto, han hecho contribuciones académicas y científicas impresionantes. En Harvard, tan criticada, ahora que nos están diciendo que la universidad es antisemita, resulta que les voy a dar cifras. 45% del faculty es judío. El presidente de Harvard es judío. Y además de eso, el 85% de los premios Nobel que han salido de la universidad son judíos. Díganme si la universidad es antisemita. Entonces, esas contribuciones de la comunidad judía a universidades como Harvard, pero también han hecho contribuciones impresionantes al desarrollo de las artes, de las letras, hasta de la moda. Es decir, si uno fuera antisemita no se podría ni vestir, porque el señor Calvin Klein es judío, la señora Anne Klein es judía. Entonces, es imposible ser antisemita en este siglo XXI. Y yo creo que ahí tenemos que aprender esas 2 cosas. Y otra cosa que hace muy bien la diáspora judía es el apoyo a las crisis. Recaudan fondos y tienen una diplomacia durante guerras y conflictos. Y su inserción en las élites de los países de Occidente ha sido impecable. Hay otras diásporas muy exitosas como las Filipinas, cuyo valor en remesas alcanza los 36.000 millones de dólares, y la diáspora africana, que se extiende hasta las costas del Caribe, y cuyo mayor éxito ha sido la exportación de la cultura africana al mundo. Estos breves bosquejos, ya voy a terminar, de los logros de las 3 diásporas, que las 3 diásporas punteras en el mundo, solo tiene como propósito que comencemos a darle vida al libro de Tomás, utilizando la valiosísima información recabada por él a lo largo de los años para construir los barruntos de una estrategia que una a nuestra diáspora en un objetivo común, como el que tenían esos primeros ministros israelitas, que no sea otro que ayudar a Venezuela a salir de ese estado de postración en que la ha hundido la pirañocracia del chavismo. Si eso se lograra, Venezuela se convertiría en un portal de desarrollo de una región de la región latinoamericana en apenas una década. Y pienso que esa es la gran contribución del libro de Tomás, porque nos revela el potencial de nuestra diáspora. Se trata de poner ese potencial, a enfocarlo en la redención de Venezuela y darle cada día en todo lo que hacemos
vigencia a ese término maravilloso que ha acuñado Tomás, que es Venezuela, país global. Gracias. Gracias, directora Rangel. Luego de estos excelentes comentarios y para finalizar nuestro programa el día de hoy, tenemos al autor del libro, el doctor Tomás Páez. Destacado experto en productividad, calidad y competitividad con una amplia trayectoria en América Latina. Doctor por el University College of London en Inglaterra, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Páez ha impartido cátedra en diversas universidades en el continente americano y España. Ha sido líder en iniciativas de desarrollo empresarial y económico, coordinando proyectos con la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Desde 2013 dirige el Observatorio de la Diáspora Venezolana, siendo así referencia en estudios sobre migración y reconstrucción económica. Consolidado escritor, autor y coautor de una veintena de libros y conferencista en diferentes países, es un honor darle la bienvenida al Dr. Páez en esta presentación de su obra más reciente, ¿Qué hacer con la diáspora venezolana? Bienvenido, doctor. Buenas tardes allá, buenas noches donde nos estén escuchando, buenos días. Bueno, primero agradecer a las instituciones, al Instituto Interamericano por la Democracia por acoger esta iniciativa, a Benamérica también por apoyar esta posibilidad, a Ojo con Eso, que es una plataforma radial y televisiva que coordina junto a José Antonio Lares, José Manuel Serna, al Observatorio de la Diáspora. Quiero también agradecer ya en términos personales las palabras de Antonio Ramos, de Ricardo Israel, de José Manuel Serna, de Vilma Petrash, de Beatriz Rangel y de Vladimiro, con quien, ahora que acaban de decir cuándo comenzó esto, por allá por los lados de 2012, 2013, habíamos tenido unas primeras conversaciones sobre este tema. Y como la intervención es corta, voy a tratar de sintetizar como las ideas fundamentales ya ustedes han hecho mención a algunas de las virtudes del libro que yo agradezco. No es solamente mi libro, es un libro de la diáspora, es un libro que se ha hecho no solo como investigación, sino también con el trabajo con las organizaciones de la diáspora, de las cuales hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido lo que significa conectarse, hemos aprendido lo que significa desarrollar relaciones de confianza, la importancia de la confianza para el desarrollo de la democracia. Cuando nace este trabajo, nos paseamos por la siguiente idea. En 1936, las élites políticas, económicas, culturales de Venezuela, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras y la dirección en el Ministerio de Agricultura y Cría de Alberto Adriani, se desarrolló el séptimo eje de las políticas, de las 7 políticas fundamentales del gobierno de Eleazar López Contreras, la séptima de las cuales era el tema de la inmigración. Había un consenso en las élites de que necesitábamos, para desarrollar el país que comenzaba a crecer de manera acelerada, necesitábamos migrantes. Ahí Arturo Uslar Pietri es designado como presidente, se crea la ley y después se crea el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Y todos los migrantes hicieron grande a Venezuela, y con el crecimiento de Venezuela todos los migrantes crecieron. Eso nos lleva a una primera gran conclusión de parte nuestra en el enfoque, en el paradigma que estamos trabajando, que es: toda diáspora es irremediablemente positiva. Solo la relación entre diáspora y desarrollo está clarísima. Solo el 3.6% de la población, que genera además un ruido enorme y una preocupación en países, en gobiernos, incluso en voceros
Estoy pensando en un diputado en Perú que habla incluso de la necesidad de asesinar a migrantes que se consideren que son parte, bueno, esas cosas que ocurren son, ese 3,6% de la población representa el 10% del Producto Global Bruto. Es decir, que su efecto es, y la relación entre diáspora y desarrollo es clave. Hoy, a casi 100 años de distancia, 2025, nosotros necesitamos que nuestras élites políticas, económicas, culturales, acuerden y desarrollen esta estrategia de gobernanza de la diáspora. Estamos hablando de 9.100.000 personas distribuidas en 1.500 municipios, más de 500 ciudades y en 90 países. Esa información para nosotros es fundamental y ese es un poco el sentido de la estrategia. Esta estrategia tiene que ser descansar sobre la sociedad civil, descansar sobre, por supuesto, el sector privado, los gobiernos subnacionales, porque y esta es otra idea clave en nuestro trabajo. La gente no migra de países y no migra a países, migra a regiones. Y por eso en Florida concentra el 52% de la migración venezolana y en algunas zonas como Doral representa cifras próximas al 40% de la población, a diferencia de otras regiones de Estados Unidos. Entonces ese es el centro, es cómo hacemos para hacer esa estrategia, convencer a las élites de que este es un trabajo, tiene que estar respaldado por la sociedad civil, apoyándose en ese nuevo mapa que está construyendo la sociedad venezolana. Las fronteras de Venezuela se han ensanchado. Creo que fue Beatriz la que decía que había gente en todos lados. Bueno, tenemos gente en Groenlandia vendiendo arepas y tequeños. En Groenlandia. Eso ya es, bueno, salir de Venezuela parece frío, es como muy fuerte, pero lo tenemos. Entonces, esa diáspora tiene ciudadanos que son muy transnacionales, que han ensanchado las fronteras del país, que han construido una nueva geografía, que han difuminado la idea del dentro y el afuera, que no significa que quien atravesó la frontera no tenga problemas particulares y sea un espacio para hacer política con P mayúscula. Estamos hablando de los problemas de conciliar intereses distintos, de expectativas distintas, de estudio, de trabajo, de desarrollo, de necesidades de cada uno, incluso los problemas particulares relacionados con el tema de la mujer, el acceso a la regularización, todos estos temas que requieren atención política. Y eso es lo que nosotros entendemos como el trabajo político que es necesario seguir desarrollando para poder construir toda esa fuerza que viene haciendo lo que llamamos diplomacia pública. La diplomacia pública y la geopolítica que está construyendo la diáspora venezolana. Fíjense que la diáspora venezolana no migra a Cuba, no migra a Nicaragua, no migra a Rusia, no migra a Irán ni a Turquía. La diáspora venezolana se mueve en el mundo occidental y allí establece organizaciones. Tenemos un mapa de más de 1.300 organizaciones que tendríamos que actualizar porque creemos que hay muchas más que esas, pero en todo caso con ellas hemos venido trabajando, se han organizado en distintos segmentos que van desde los derechos políticos, derecho a la inscripción, derecho a la identidad, derecho al voto, derecho a ser elegido, hasta los apoyos en derechos humanos, pasando por todas las áreas de acción. Esa diplomacia pública va a seguir existiendo cuando cambiemos, cuando logremos salir de esta pesadilla del socialismo del siglo XXI y logremos recuperar la democracia para iniciar el proceso de reconstrucción del país. Pero esta diáspora lo viene haciendo denunciando, lo viene haciendo construyendo nexos, lo viene haciendo construyendo un capital relacional que va a ser muy importante para reconstruir un país que ha sido devastado de manera muy profunda, muy honda. Hay que entender que la realidad venezolana cambió en su corteza y en sus entrañas. No hay familia en Venezuela, o son muy pocas las familias que no tengan
un sobrino, un nieto, un tío, alguien fuera del viejo mapa de Venezuela. Es decir, que el Estado-nación que nosotros conocemos ya no explica la nueva realidad. Es decir, las decenas de miles de venezolanos que hoy están en Guyana trabajando y buscando recursos para atender a sus familiares en términos de la literatura se llama los dejados atrás, a niños y mayores. Ese esfuerzo que se está haciendo, el que migra a Guyana, estamos hablando, repito, de decenas de miles, bueno, va a permitir lo que está haciendo ahorita la OIT, que es pensar el tema de las diásporas, la colombiana, la haitiana, la cubana, la chilena, todas las diásporas que hay, la brasilera, para iniciar un proceso de integración. Es decir, es convertir esto en una oportunidad para la integración regional. Y esto requiere un esfuerzo enorme. Ese cambio que se ha producido en Venezuela requiere convocar a la diáspora para que participe en el proceso, requiere saber dónde están, su perfil sociodemográfico, qué hacen, su capital relacional, dónde están en universidades, centros de investigación, o están sencillamente trabajando en Walmart, o están trabajando en DePost, o están trabajando como riders, llevando. ¿Dónde están esos venezolanos? Porque eso es lo que nos permite hacer política, pero política con P mayúscula, política en el entendido de que necesita conectarse a los problemas de la gente, proponiendo a unos y otros compromisos razonables que propicien el diálogo y que posibiliten una salida. Esa nueva realidad de la diáspora, y ahí quiero aprovechar para agradecer a todos los países que han ofrecido su hospitalidad. Ese es un término que ha desarrollado mucho el mundo, la cooperación jesuita, que es muy potente en la ayuda a los migrantes, versus las políticas hostiles. En el caso de la hostilidad, la primera hostilidad que nosotros tenemos y que siempre se olvida es la del gobierno venezolano, cuyo cinismo, del régimen venezolano, cuyo cinismo tiene cotas inexplicables, ¿no? Es decir, es un régimen que desconoce la existencia de su diáspora, que la ha negado de manera consistente en todos los espacios internacionales, frente con una cara de granito armado frente a los ministros de los países que están acogiendo a los venezolanos, y luego aparecen o quieren aparecer de manera cínica, preocupados por quienes están llegando en este momento a Venezuela. La xenofobia del gobierno venezolano, el desprecio del gobierno venezolano hacia su diáspora es enorme. Fíjense en el último referendo, que más allá de lo que uno piense sobre ese referendo, si es una locura, un sinsentido, lo que fuere, ese referendo convocaba a una pregunta sobre el tema de Guyana. Y bueno, se convoca en el referendo, pero no hace ninguna política dirigida a la diáspora, y la diáspora tiene por constitución el derecho a participar en dos procesos electorales, el referendo y la elección presidencial, y no se ocuparon de eso, ¿no? Entonces, el desprecio por los derechos sociales desde la identidad, tenemos decenas de miles de niños apátridas, y eso es un tema del que se debe ocupar la política, que no debe estar esperando solamente al cambio que estamos produciendo, ¿no? Digamos que la diáspora está produciendo. Ese ejercicio que está haciendo la diáspora es lo que ha forjado lo que nosotros llamamos la estrategia de gobernanza, que consiste en establecer profundos nexos, lazos, conexiones con organizaciones en Venezuela. Usted ve en el tema de la participación electoral, el derecho a elegir, bueno, están conectados con organizaciones en Venezuela y más allá de la frontera, lo que llamamos los ciudadanos y las organizaciones transnacionales. Esa conexión en el área de los derechos políticos y sociales, en el área de las ingenierías, en el área del emprendimiento, en el área de la comunicación, es fundamental, porque, y por eso es diáspora, es el compromiso, aún estando más allá de las fronteras conocidas del viejo mapa. El mapa de Venezuela ya es historia, aún estando más allá de las fronteras, está comprometido con el país. Incluso en algunos casos tienen casi que una sobredosis de Venezuela. Están no solamente informados, sino que están preocupados, están pensando, están conectándose.
enviando remesas ya no solo económicas, sino sociales, de conocimiento, intercambiando posibilidades y enriquecimiento. Esa red internacional que ha creado la diáspora es un activo en el que hay que apoyarse. Y en el presente se está haciendo, se hará en el futuro, y además la nueva diplomacia oficial tendrá que aceptar que existen organizaciones de la diplomacia pública que ejercen la diplomacia pública, que hay que reforzar, que hay que apoyar, que hay que valerse de ella. Tenemos más de 9 millones de embajadores, más de 9 millones de agregados comerciales y culturales y tecnológicos y empresariales que valen oro para el desarrollo del país en las dos direcciones, no solamente como presencia de Venezuela en el mundo, sino como presencia del mundo en Venezuela. Eso sirve para la internacionalización de instituciones y empresas, y ese es el trabajo que ha venido forjando la diáspora. Es decir, que no es un estudio, no es una investigación que sí, sino que es un estudio y una investigación que está apoyada en el trabajo que han hecho las organizaciones con las que hemos trabajado de manera sistemática a lo largo de estas más de 12 años trabajando con la diáspora. Ahí lo que está reflejado es un esfuerzo de las organizaciones de la diáspora. Igual cuando nosotros hablamos del libro nuestro, el primer estudio global, La voz de la diáspora, realmente es las voces de la diáspora, no son todas esas personas y todas esas organizaciones que día a día trabajan. Así que mil gracias a todas las organizaciones, a todas las personas que asistieron, a todos los que me acompañaron en el podio, por esta posibilidad de compartir este esfuerzo de las organizaciones de la diáspora, que al final lo que nos interesa es construir una gran plataforma de conexión global descentralizada con los actores reales del proceso de creación humana, llámese derechos humanos, derechos políticos, derechos empresariales. Así que mil gracias. Gracias, doctor Páez, por su exposición. Con esta última intervención damos por concluido el programa de presentación del libro ¿Qué hacer con la diáspora venezolana?, escrito por el doctor Páez. Gracias por su atención y por su acompañamiento tanto presencial como virtual el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes.